noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta con más La Fuente a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile y también la señal de Uchile TV. Como todos los días jueves, quiero presentarles desde ya a nuestra compañera, colega, amiga aquí de la radio y del canal. Viene desde el Torreón, a 2 estaciones de acá, de Metro Salvador. Más que 2. Más que 2. Paz Escárate, Paz, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Son 2 estaciones? ¿Cuántas estaciones son? Podemos contar. A ver, Baquedano, Universidad Católica, Santa Lucía son y hartas Universidad más, de Chile. pues, me estaba saltando 3 estaciones, de una, y Salvador también. O sea, Salvador está aquí cerquita, ¿no? Sí, al lado. Sí. Entre Salvador y Manuel Montt. Exacto. Estamos. Paz, tenemos un tema tremendamente interesante el día de hoy. También un muy, muy buen invitado que tiene que ver con los bosques de Chile. Porque Académico de Uchile explica cómo el satélite Lemuñé estudiará los bosques del sur. Lemuñé está en mapudungún, que significa ojo del bosque. Y para aquello estamos con el doctor Jaime Hernández. Él es director del laboratorio de Geometría y Ecología del Paisaje. Geomática, perdón. Director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estoy, muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido, Jaime. Cuéntanos cómo se dio este convenio que hay entre la Universidad de Chile y el satélite Lemuñé. Sí, hay 2 razones por las cuales tenemos este convenio. Una que es muy doméstica y la otra que es porque estábamos trabajando en temas comunes, asesorando a algunas empresas forestales en temas de bosque. Y lo otro es porque compartimos la pasión por vivir en Frutillar. Entonces somos ahí Leo Prieto y Pablo González, que son de Lemu, y yo somos vecinos en el fondo. Y nos gustan los bosques del sur. Entonces ahí nos juntamos, nos conocimos, teníamos intereses parecidos. Y rápidamente llegamos a la idea de una colaboración de lo que ellos estaban haciendo con los intereses que tenemos nosotros en la universidad. Jaime, sabido ya y reconocido es el sur de Chile por sus extensos bosques, distintos tipos de bosques también, distintos tipos de flora y fauna. ¿Qué va a medir este satélite? ¿En qué ecosistemas se va a enfocar? Mira, además de los bosques del sur de Chile, que son un interés común, Lemuñé y Lemu se han planteado 5 grandes grupos de ecosistemas. Los humedales, principalmente del norte. En el altiplano, por ejemplo, hay unos humedales muy importantes. Cerca de Arica hay unos, en Arica, Parinacota. Lo segundo es el cambio de uso del suelo. En todo el mundo, uno de los principales gatilladores, drivers se llama en inglés, del cambio climático es el cambio de uso de suelo. Cuando transformamos los bosques en agrícola, lo agrícola en urbano, todo eso genera una presión de cambio también que se transforma en cambio climático. Entonces, con los satélites tú miras cómo cambia todo. Cuánto se pierde de bosque, cuánto de, por ejemplo, de matorral se planta con paltos o con viñas, o cuánto de la ciudad se va comiendo los terrenos agrícolas. Esos son los cambios de uso de suelo. Y eso genera presiones también a nivel global que provocan cambios también climáticos. ¿Hay cómo ver el agua ahí? Por ejemplo, Cuando hablas de paltos también y de ese tipo de cultivos, estás hablando de cultivos que consumen mucha agua, ¿no? Por supuesto. Sí. Y generalmente los paltos, por ejemplo, en el Valle de Aconcagua se han puesto en terrenos que antes eran matorrales esclerófilos, que no tienen un ciclo hídrico con mucha abundancia de agua, entonces provocan un cambio importante. Lo otro que les interesa a Lemu y a Lemuñé son las especies que son emblemáticas para Chile. Por ejemplo, la palma chilena, el alerce, la araucaria, el bosque valdiviano, los bosques patagónicos subantárticos. Otra línea que es interesante son las especies invasoras. Por ejemplo, en Chiloé, ustedes deben conocer Chiloé, en octubre aparece el espinillo amarillo y está invadiendo los claros de los bosques, algunos terrenos agrícolas. Y por último, algo en lo que yo no participo mucho porque no es mi área, son los bosques de algas,
que son unos grandes reservorios de carbono en el mar. Entonces ellos tienen ahí un lugar subacuático. En Chaitén, y también tienen la cuenca en la bahía de Coquimbo. Esos son los puntos focales que ha definido LEMU y que a nosotros nos interesa en particular: el cambio de uso de suelo y las especies emblemáticas chilenas y las especies invasoras. Ahí vamos a colaborar con ellos. A propósito de las especies invasoras, pasar el dato que en YouTube está la serie Invasores, y a propósito de aquello están el espinillo. Uno de los participantes es el espinillo. Es como Hard to Die, es como en la película, es duro de matar. Sí. Profesor, contámosle a la gente que hay un satélite chileno que en este momento está arriba de nuestras cabezas. Sí. ¿En qué etapa está este satélite y en qué etapa de la investigación con ustedes se encuentra? Y a todos los satélites, cuando se lanzan, lo primero que ocurre es que tienen que estar a la altura y con la órbita adecuada. Que los propulsores funcionen, que la velocidad funcione, que los sistemas que captan las imágenes estén funcionando. Entonces están en esa etapa todavía. Ya hay algunas imágenes, no se han publicado. Yo tengo la suerte de tener algunas que no las puedo publicar todavía, pero ya está funcionando el sistema. Ahora, una vez que la parte física y de que la órbita esté estable, que los sistemas estén funcionando, que eso va a terminar ahora muy pronto, viene la etapa de calibración. ¿Qué significa eso? Que la imagen que nos llega efectivamente esté informando de lo que hay sobre la superficie terrestre. Entonces viene una etapa de calibración en donde hay que hacer algunas mediciones en terreno para ver si efectivamente es lo que está captando el satélite. Y una vez terminada esa etapa, ya empezamos con la etapa de generar imágenes para usarlas. Eso va a ocurrir en unos meses más. Y espérame, antes te quería preguntar algo muy de como usuario, no, es que no usuario, es ciudadano, que ve un satélite. ¿Estos satélites son los que se ven o no se ven? Muy desde la ignorancia te estoy preguntando. Este es muy pequeño, es un cubo. Ya. Entonces no es de los que se ve. Porque a veces uno ve una luz y dice, ya, un ovni, no, un satélite, un avión. Claro, esos son los más grandes. Landsat, que son más grandes y son armatoste grandote y que tienen además unos espejos para la energía. Esos son mucho más brillantes y esos son los que tú ves. Estos pequeños que hay, cientos hoy día, miles, no se alcanzan a ver. Ok. Respecto a lo último que dijiste, estamos hablando con Jaime Hernández, él es director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje. El uso de estas imágenes, ¿en qué va a derivar? ¿En qué va a decantar? Hablábamos el otro día con una invitada que decía, a veces la información se queda en la comunidad, se queda en los académicos, pero nos falta poder abarcar quizá mayor espacio de difusión. Mira, sí, hay que hacer un mea culpa. Nosotros, la gente que trabaja en la universidad, los que somos más del lado de la ciencia, cometemos a veces el pecado de no informar suficiente o difundir suficiente lo que hacemos. Yo creo que eso lo hace bien LEMU, por ejemplo. LEMU tiene... En eso estamos ahora. Claro, en eso estamos ahora. Tienen buen marketing LEMU. Claro, y además yo creo que todos hemos aprendido, en mi facultad, por ejemplo, hace 10 años no había una oficina de comunicaciones y ahora hay. Entonces estamos en eso. Y yo creo que LEMU tiene esa gracia, que es un satélite chileno, una startup de Leo Prieto y colaboradores. Y yo creo que ellos tienen una visión, y eso es lo que a mí me gusta, porque nosotros no lo tenemos, mucho más cercana al usuario final. Nosotros en la universidad no es que nos creamos distinto, pero es una cosa de idiosincrasia que no estamos tan cerca. Es otro departamento, sí, digamos. Claro, sí. Profesor, Sí. tú me contabas afuera que nosotros vemos en cientos de colores, por poner una imagen, Claro. pero este satélite puede ver en millones de colores. Claro. ¿Cuál es la gracia de que tengamos este satélite chileno que tiene una condición de hiper, ¿no es cierto? Claro. El nombre hiper es súper importante porque significa que son muchas bandas. Supongamos que queremos identificar diferentes tipos de verdes y tú eres capaz de solo ver dos verdes, verde oscuro y verde claro, y lo combinas con un rojo oscuro y un rojo claro. Entonces generas 4 colores, ¿no? 2 por 2, 4. La gracia de este sensor, Lemonnier, es que ve muchos más tonos de verde y muchos más tonos de rojo y muchos más tonos de azul y muchos más tonos de infrarrojo. Por lo tanto, la combinación de eso hace que tú puedas distinguir entre millones de colores. Entonces, no solamente son algunos colores que serían los satélites normales, sino que te da la posibilidad de distinguir cosas que para nosotros son muy parecidas, pero cuando lo ves en hiperespectral, lo ves mucho más en detalle. Es como que si, hablando de la radio, intentaras reconocer una canción de los Beatles escuchando solo los bajos. Ok, Y la aquí- descomposición. Y aquí le agregas los agudos
Entonces la capacidad que tiene de distinguir la canción aumenta muchísimo. Ese sería el paralelo, por ejemplo. Súper. Profesor, y la importancia de la diversidad de las especies en Chile y de conservarla, ¿en qué le afecta al ser humano, a la gente común y corriente? Bueno, uno de los objetivos que tiene LEMU es informar a sus colaboradores el estado de la naturaleza, en particular los bosques. Hay los bosques tropicales y los bosques templados y subantárticos de Chile son muy importantes. Y tenemos que saber el estado porque tienen varias presiones. Una es que se van cortando, se van fragmentando, y otra es que se van degradando. La degradación es más difícil porque no cambia la superficie del bosque, sino que sacan algunas especies o la estructura para leña también se hace más simple. Esas son cosas súper difíciles de ver y el satélite con un sensor hiperespectral me permite ver más en detalle, por ejemplo, el vigor de la fotosíntesis del bosque. Entonces, si lo podemos hacer en el tiempo, es decir, el vigor de este bosque es permanente o va decreciendo o va aumentando, podemos, como lo haría un médico, decir, esto necesita un tratamiento, esto está bien. Entonces podemos saber no solamente cuánto hay y qué especies hay, porque las podemos identificar muy bien con la capacidad hiperespectral, sino que además podemos saber el estado de salud en el tiempo de estos bosques. ¿Por qué es importante? Porque los bosques generan servicios ecosistémicos. O sea, aparte de que funcionan y sostienen una biodiversidad importante, el conjunto de la biodiversidad de esos bosques ofrece servicios ecosistémicos. Producción de agua, producción de oxígeno, oportunidades de recreación. Para algunos pueblos originarios es muy importante contar con algunas reservas de bosque y algunos lugares y algunos árboles son sagrados para ellos. Es decir, hay una cosmovisión ahí de por medio. Y un rango amplio de servicios ecosistémicos que benefician directamente a los seres humanos. Estamos hablando con Jaime Hernández, el director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje. Jaime, hay otra duda que recae en cuál es la injerencia que va a tener esta información en la población, sobre todo en lo que estamos viviendo hoy por hoy, que ya no es una especulación ni nadie está suponiendo algo, sino que hay un cambio climático evidente. Bueno, hablaba de que con este tipo de información podemos tener un monitoreo permanente del vigor y del estado de salud de los bosques. Sabemos. Pero para la gente que está en la casa. Es que voy a llegar ahí. Es como si el cambio climático aumenta la temperatura y disminuye la precipitación, ¿el bosque va a seguir siendo igual de sano o va a ir decreciendo y en un futuro más va a desaparecer? Eso es lo que podemos decir. Y hoy día sabemos que hay algunos bosques que pueden ser afectados, por ejemplo los bosques de araucaria, de lenga, que sabemos que por la falta de precipitación y las altas temperaturas su fotosíntesis se ha visto afectada y puede que su regeneración también se vea afectada. Eso significa que puede ser que en un futuro, a largo plazo, esos bosques tiendan a desaparecer. Y hay algunas acciones que nosotros podemos tomar para prevenir eso, por ejemplo, ayudar a la regeneración del bosque. Profesor, contámosle a la gente, que yo creo que es súper interesante, de qué se trata el convenio entre Le Monnier y la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza. Porque a veces la gente piensa que un convenio significa plata, pero aquí hay otras cosas de por necesariamente medio, ¿no? así. ¿Sí? Hay algunos recursos. Mira, el convenio es producto de intereses en común. La Universidad de Chile, nuestra universidad, tiene varias estaciones experimentales. Nosotros tenemos una en Frutillar Bajo, que son alrededor de 30 hectáreas, en donde tenemos remanentes de bosque valdiviano, que está bien entero, o sea, hay tepas, olivillos, ulmos, está todo ahí, lo que conocemos como selva valdiviana, pero además tenemos plantaciones de robles, de coihues, de lenga y plantaciones de árboles exóticos. Entonces esa estación experimental tiene una diversidad enorme de especies arbóreas, como 60 especies. Entonces, ¿cómo podemos saber si el satélite está funcionando bien o mal? Vamos a hacer experimentos combinando los datos de Le Monnier con inteligencia artificial, deep learning, algunos algoritmos de aprendizaje de máquina, para ver si realmente esto que les estoy contando funciona o no funciona. Entonces, la estación experimental Frutillar, con esa diversidad que tenemos, va a ser como el piloto para los objetivos que tenemos, de reconocer especies, de hacer el monitoreo de su salud y ver si realmente hasta qué nivel de detalle podemos llegar con esta información. Sí. Usted me hace un ratito para hablar del convenio, que lo que pasa es que es muy interesante lo que contaba profesor. Sí, me olvidé esa parte. ¿El convenio en qué consiste el convenio? En que Le Monnier
nos va a generar y nos va a entregar imágenes permanentes, va a financiar algunas memorias y tesis de grado de nuestros estudiantes de pre y posgrado, y nosotros en la universidad ponemos el know-how de cómo hacemos estas cosas. Nosotros ya hemos hecho algunos experimentos en conjunto con ellos, con algunas imágenes de otros satélites, y hemos publicado algunas cosas. Entonces es un buen convenio, porque conseguir imágenes hiperespectrales de esa calidad es relativamente caro. Entonces ese es el aporte de ellos, y más encima financiamiento para algunos estudiantes. Y nosotros ponemos, la ciencia y las herramientas que tenemos para contestar esas preguntas. Buenísimo. Hace un momento, Jaime, mencionaste una suerte de mea culpa, pero que no tiene que ver con ustedes, tampoco es como el trabajo que tiene cada departamento. Sí. Y cómo vinculamos en el fondo esos departamentos a la hora de comunicar. Y se lo preguntaba hace algunos días también a otro entrevistado que tiene que ver cómo conectamos con las infancias, con los niños, con quienes están observando cómo se viene de alguna manera el panorama medioambiental. ¿Estas fotografías podríamos acercarlas también a los pequeños, a las pequeñas? Yo pienso que sí, porque tú podrías, por ejemplo, me imagino los niños del sur, de algunas comunidades que están más aisladas, tú podrías generar imágenes en donde se identifiquen muy bien todas las especies que están en su jardín, en sus bosques, porque tenemos la posibilidad de reconocerlas. Entonces podría haber una opción de educación ambiental respecto de que vean realmente la cantidad de diversidad de árboles que tienen en su ambiente. No es mi área, pero sí, yo creo que se podría desarrollar un proyecto así, porque las imágenes hiperespectrales pueden generar una visualización bien atractiva de la naturaleza. Son insumos que se podrían utilizar. Sí. Buenísimo. Muchas Jaime gracias. Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje, GEP, de la, ayúdame Paz, Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Diego. Gracias, Paz. Millón de gracias. Don't be such a wonder, strange.